La niña de la calle dijo, si canto bien, me darás un plato de comida. Y así fue. El Teatro Municipal de Buenos Aires, Argentina, estaba en pleno ensayo para la semifinal de Voces de América, el programa de talentos más visto del continente con audiencia de 47 millones de espectadores en 18 países. Los tres jueces Alejandro Sanz, el cantante español de fama mundial, Sofía Vergara, la actriz colombiana que había conquistado Hollywood, y Ricardo Montaner, el legendario cantautor argentino-venezolano, estaban revisando la lista de participantes programados para esa noche cuando escucharon el ruido. Era sonido áspero de algo raspando madera, viniendo desde el escenario principal. Los guardias de seguridad ya estaban corriendo hacia el sonido cuando Alejandro levantó la mano, deteniéndolos. Esperen. Escuchen. Había música. Débil, desafinada por instrumento claramente dañado, pero música innegable. Alguien estaba tocando guitarra en el escenario del teatro más prestigioso de Argentina, cuando el edificio supuestamente estaba cerrado para todos excepto personal autorizado y concursantes. ¿Quién demonios entró sin permiso?, murmuró el director del programa, Gabriel Torres, ya marcando en su radio para más seguridad. Pero Sofía, siempre la más curiosa de los tres jueces, ya estaba caminando hacia el escenario. Espera, Gabriel. Déjame ver primero. Lo que encontraron en el escenario principal, bañado por luz única de trabajo que habían dejado encendida, era niña. No podía tener más de 12 años, aunque era difícil decir con certeza porque estaba tan delgada que parecía años más joven. Su ropa era colección de harapos camiseta gris que alguna vez tuvo imagen impresa pero ahora estaba tan desgastada que era imposible decir que había sido, pantalones cortos de llan cortados de pantalones largos rotos, y pies descalzos tan sucios que parecían negros pero probablemente eran simplemente años de mugre de calle que nunca había sido completamente lavada. Pero era la guitarra lo que rompía el corazón. El instrumento había sido hermoso alguna vez, podías ver eso en la madera tallada, en las incrustaciones de nácar que algún artesano había colocado cuidadosamente alrededor de la boca del instrumento. Pero ahora tenía agujero enorme en el cuerpo, varias cuerdas rotas reemplazadas por lo que parecía ser alambre de cerca, y el mástil estaba tan deformado que era milagro que produjera cualquier sonido reconocible. La niña estaba tan absorta en su música que no había notado a los adultos acercándose. Estaba cantando en voz baja, una canción que Alejandro reconoció como Gracias a la vida de Violeta Parra, pero la letra salía entrecortada, como si no hubiera comido en días y cada palabra requiriera esfuerzo que apenas podía hacer. ¿Quién eres? La voz de Gabriel fue más dura de lo que pretendía, resultado de pánico de tener niña de calle en teatro asegurado horas antes de transmisión en vivo para todo el continente. La niña saltó tan violentamente que casi dejó caer la guitarra. Sus ojos grandes, oscuros y absolutamente aterrorizados volaron entre los cuatro adultos, claramente calculando si podría correr entre ellos o si estaba atrapada. Yo lo siento, ella tartamudeó, voz ronca de sed o desnutrición o probablemente ambos. Yo no quise hacer nada malo. Solo, vi la puerta lateral abierta cuando el camión de comida salió, y pensé que tal vez. Su voz se desvaneció en nada, lágrimas comenzando a llenar esos ojos enormes. Sofía, que era madre de hijo propio y cuyo corazón siempre se había roto por niños en necesidad, inmediatamente se arrodilló para estar al nivel de los ojos de la niña. Hey, está bien. Nadie está enojado. ¿Cómo te llamas, cariño? La niña limpió su nariz con el dorso de una mano que estaba tan sucia como sus pies. Luz. Mi nombre es Luz María Gutiérrez. Alejandro, que había permanecido atrás, dio paso adelante ahora. Él había crecido en barrio pobre de Madrid antes de que la fama lo encontrara, y reconocía los signos de pobreza extrema cuando los veía. Luz María, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Luz bajó la mirada a sus pies descalzos. Ayer. Creo. Encontré pan en la basura detrás de la panadería en la calle Corrientes. Solo estaba un poco mohoso. Ricardo Montaner, a quien se le llenaron los ojos de lágrimas, se volvió hacia Gabriel. ¿Hay comida aquí? Algo de catering, bocadillos, lo que sea. Gabriel asintió, ya hablando por su radio. Sí, traemos algo ahora. Pero mientras esperaban, fue Sofía quien notó algo que los demás habían perdido. Luz María, esa canción que estabas cantando. Gracias a la vida. ¿Dónde la aprendiste? Luz se encogió de hombros, todavía sin hacer contacto visual completo, como animal asustado listo para huir en cualquier momento. Mi mamá solía cantarla. Antes de que se fuera. Había mundo de dolor en esas últimas 4 palabras.
¿Te fue? Sofía presionó gentilmente. ¿Qué pasó con tu mamá? Luz finalmente miró hacia arriba, y el dolor crudo en su joven rostro era casi insoportable de presenciar. Murió. Hace 2 años. Estaba enferma por mucho tiempo, algo en sus pulmones, nunca tuvo dinero para doctor apropiado. Y entonces un día simplemente no despertó. Su voz se quebró. ¿Y papá? Él se fue mucho antes de eso. Ni siquiera recuerdo cómo se ve. Alejandro sintió rabia familiar levantarse. Había visto esto demasiadas veces, niños abandonados por sistemas que supuestamente debían protegerlos, cayendo entre las grietas de sociedades que preferían no verlos. ¿Dónde has estado viviendo, Luz? La niña hizo gesto vago. Aquí y allá. Hay edificio abandonado cerca del puerto donde algunos de nosotros dormimos. Los niños de la calle, quiero decir. No es tan malo. Nos cuidamos unos a otros. El equipo de producción llegó con plato de comida del catering, sándwiches, frutas, galletas, jugo. Luz miró el plato como si fuera tesoro más preciado del mundo, pero no se movió para tomarlo. ¿Puedo? Ella susurró. ¿Puedo realmente comerlo? Sofía empujó el plato hacia ella. Por supuesto, cariño. Come todo lo que quieras. Lo que siguió fue doloroso de observar. Luz agarró el sándwich con ambas manos y comenzó a comer tan rápido que claramente no había masticado apropiadamente, apenas tragando bocados enteros. Sofía tuvo que detenerla gentilmente. Despacio, Luz. Despacio. La comida no va a desaparecer. Y si comes demasiado rápido después de no haber comido, te vas a enfermar. Luz se forzó a desacelerar, pero lágrimas estaban rodando por sus mejillas ahora, no de tristeza, sino de puro alivio de finalmente tener estómago lleno. Fue mientras ella comía que Ricardo notó la guitarra descansando en el suelo junto a ella. Luz, esa guitarra es tuya. Luz asintió, boca todavía llena de comida. Cuando tragó, explicó. Fue de mamá. Es lo único que me dejó. Ella solía tocar en las calles también, antes de enfermarse demasiado. Me enseñó algunos acordes, algunas canciones. Ella acarició el instrumento roto con amor que era desgarrador. Sé que está muy dañada. Se cayó cuando estaba huyendo de hombres que intentaron robarla. Pero todavía toca un poco, si eres cuidadoso. Alejandro cogió la guitarra, examinándola con ojo de músico profesional que había tocado cientos de instrumentos en su vida. Esto fue hecho a mano, dijo con reverencia. Por alguien que realmente sabía lo que estaban haciendo. ¿Ves estas incrustaciones? ¿Este tallado? Esto era instrumento profesional. Miró a Luz con nueva curiosidad. Tu mamá era músico profesional. Luz asintió tímidamente. Ella tocaba en una orquesta, creo. Antes de que yo naciera. Pero entonces algo pasó, ella nunca quiso hablar de ello y terminó en las calles. Ella decía que la música era lo único que los bastardos no pudieron quitarle. El lenguaje áspero de boca tan joven hizo a Sofía hacer mueca, pero no la corrigió. Era claro que Luz había tenido que crecer demasiado rápido, que infancia le había sido robada por circunstancias más allá de su control. Fue Gabriel, el director del programa, quien hizo pregunta que estaba en la mente de todos. Luz, ¿por qué viniste aquí? Al teatro, quiero decir. Debe haber sabido que era arriesgado, que podrías meterte en problemas. Luz terminó el sándwich y cuidadosamente, casi reverentemente dobló la servilleta, como si fuera a guardarla para más tarde. Cuando habló, su voz era tan baja que apenas podían oírla. Porque vi el programa en la TV en la tienda de electrónica. Ponen las televisiones en el escaparate, y a veces me paro afuera y miro. Y vi a todas esas personas cantando, y los jueces diciendo si eran buenos o no, y pensé. Se detuvo, avergonzada ahora. Pensé que tal vez, si pudiera cantar para ustedes, si pudiera mostrarles que soy buena, entonces ustedes podrían, no sé, darme oportunidad. O al menos otro plato de comida. La cruda honestidad de ello, no soñando con fama o fortuna, solo pidiendo comida, golpeó a los 4 adultos como golpe físico. Ricardo fue el primero en hablar, su voz espesa con emoción. Luz María, ¿nos cantarías algo? No para comida, ya te alimentaremos, te lo prometo, pero porque realmente queremos escucharte. Luz miró entre los 3 jueces famosos, claramente no creyendo que esto estuviera realmente sucediendo. ¿De verdad? ¿Realmente quieren oírme?
Sofía sonrió a través de sus propias lágrimas. Realmente, cariño. Por favor. Canta para nosotros. Luz cogió su guitarra rota, sosteniéndola con cuidado que hablaba de años de práctica. Sus dedos encontraron los acordes, algunos sonaban bien, algunos sonaban extraños por el daño al instrumento. Pero todos eran colocados con precisión que hablaba de músico real, no aficionado. Y entonces comenzó a cantar. La canción era Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez, una de las canciones argentinas más desgarradoras jamás escritas, sobre poetisa Alfonsina Storni que caminó hacia el océano y se ahogó. Era elección extraña para niña de 12 años, pero momento en que la voz de Luz llenó el teatro vacío, todos entendieron por qué la había elegido. Su voz era extraordinaria. No era perfecta, había áspero en ella que venía de sed crónica, de desnutrición, de años gritando para ser oída en calles ruidosas. Pero había algo en esa voz que iba más allá de técnica. Había dolor, había pérdida, había tipo de sabiduría emocional que debería ser imposible para alguien tan joven. Ella no estaba simplemente cantando las palabras. Ella las estaba viviendo, cada nota imbuida con experiencias que habían roto adultos pero que de alguna manera esta niña seguía aguantando. Te vas Alfonsina con tu soledad /diagonal, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Cantó Luz, y en su voz podías escuchar cada noche que había pasado sola, cada momento de hambre, cada instante de miedo cuando hombres peligrosos rondaban cerca. Una vez sentiste el frío /diagonal hasta el sol llorando te vio partir /diagonal y un sendero solo de penas y silencio llegó /diagonal hasta el fondo oscuro de tu corazón. Cuando terminó, silencio en el teatro era absoluto. Alejandro tenía lágrimas corriendo abiertamente por su rostro. Sofía estaba sollozando en sus manos. Ricardo había girado, incapaz de mirar a la niña porque su propio dolor era demasiado visible. Hasta Gabriel, el cínico director del programa que había visto miles de audiciones y pensaba que nada podría sorprenderlo, estaba limpiando sus ojos. Fue Alejandro quien finalmente habló, su voz apenas funcionando. Luz María. Eso fue. Él no pudo terminar la frase. ¿Cómo describes algo que había tocado partes de tu alma que olvidaste que existían? Sofía encontró palabras que él no pudo. Luz, cariño, eres real. No estás simplemente bien, no eres simplemente promesa. Ahora mismo, con voz dañada por años de dificultades, con guitarra rota, sin entrenamiento formal, eres uno de los talentos más extraordinarios que he oído alguna vez. Ricardo asintió vigorosamente. En 40 años en este negocio, he escuchado a miles de cantantes. La mayoría son técnicamente competentes. Algunos son buenos. Muy pocos tienen lo que llamo, el don, la capacidad de hacer que oyente sienta cada palabra. Luz, tú tienes ese don. En espadas. Luz los miraba como si estuvieran hablando idioma extranjero. Eso significa que es bueno. Alejandro soltó risa que era mitad sollozo. Bueno. Luz, es extraordinario. Es el tipo de talento que viene una vez en generación. Él miró a Gabriel. Necesitamos hacer algo. No podemos simplemente dejarla volver a las calles. Gabriel ya estaba pensando, mente de productor ejecutivo girando. Las semifinales son esta noche. Tenemos 20 concursantes programados. Pero... Miró a Luz, luego de vuelta a los jueces. No hay regla que diga que no podemos añadir una más. Sofía agarró su brazo. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Gabriel asintió lentamente. Estoy diciendo que si los 3 jueces están de acuerdo, podemos dar a Luz audición apropiada, ahora mismo. Y si pasa, cuando pasa, porque después de lo que acabamos de escuchar no hay duda va esta noche en televisión en vivo. Ricardo frunció el ceño. Pero Gabriel, mírala. No puedes ponerla en televisión nacional luciendo así. La gente pensará que la estamos explotando, convirtiendo su pobreza en espectáculo. Tenía punto. Luz todavía estaba descalza, todavía en harapos, todavía obviamente desnutrida y sin lavar. Sofía ya estaba marcando su teléfono. Mi estilista está aquí para esta noche de todos modos. María puede hacer magia. Y tengo tráiler lleno de ropa, podemos encontrar algo que le quede. Y alguien necesita ir a comprar zapatos apropiados. Ella miró a Luz, midiendo con ojo que venía de años en industria de moda. ¿Qué es? Talla 3, 4. Luz asintió tímidamente. No sé. Nunca he tenido zapatos nuevos.
Esas palabras cayeron como bombas. Nunca había tenido zapatos nuevos. Alejandro se volvió hacia su asistente personal que siempre se quedaba cerca. Carolina, necesito que vayas a la mejor tienda de zapatos en Buenos Aires. Compra media docena de pares en su talla, no estoy seguro de cuáles, así que trae variedad. Y ropa también. No ropa de escenario, ropa real. Camisas, pantalones, ropa interior, calcetines, un abrigo decente. Todo lo que una niña de 12 años necesitaría. Carolina asintió y salió corriendo, ya marcando órdenes en su teléfono. Gabriel estaba haciendo cálculos. Ok, son las 2 de la tarde ahora. Transmisión en vivo comienza a las 8 de la tarde. Eso nos da 6 horas. Luz. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste apropiadamente? Luz se sonrojó profundamente. Yo. A veces uso la fuente en el parque. Pero ducha real, no recuerdo. Sofía extendió su mano. Entonces primero, te vamos a llevar a mi tráiler. Vas a tomar ducha caliente, larga, apropiada. Luego María va a trabajar en tu cabello. Luego vamos a alimentarte más apropiadamente esta vez, para que no te enfermes. Y luego vamos a encontrarte algo hermoso para usar esta noche. Luz miraba la mano extendida con expresión que rompía corazones. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo tan amables? Nadie nunca. Su voz se quebró. Sofía tomó la mano de la niña entre las suyas. Porque el mundo fue cruel contigo cuando debería haber sido amable. Y porque tienes don que necesita ser compartido. ¿Y por qué? Ella hizo pausa, luchando con sus propias emociones. Porque cada niño merece oportunidad, y tú nunca tuviste una. Hasta ahora. Las siguientes 6 horas fueron torbellino. En tráiler privado de Sofía, Luz tomó primera ducha caliente apropiada en años. Lloró mientras el agua corría, años de suciedad y dolor literalmente lavándose por el desagüe. Cuando salió, María la estilista tuvo que contener su propio llanto al ver el cabello de la niña tan enredado y dañado que eventualmente tuvieron que cortar mucho de él, pero cuando María terminó, Luz tenía estilo pixie lindo que hacía que sus enormes ojos oscuros se vieran aún más dramáticos. Carolina regresó con bolsas de compras, no solo zapatos y ropa, sino también productos de higiene personal, una mochila nueva, hasta un oso de peluche que hizo que Luz realmente se desmoronara porque no había tenido juguete desde que tenía 6 años. No puedo aceptar todo esto, Luz protestó débilmente, abrumada por generosidad. Pero Alejandro, que había sido pobre una vez y recordaba cómo se sentía ser ayudado, fue firme. Sí puedes. Y lo harás. Porque esto no es caridad, Luz. Esto es simplemente el mundo comenzando a compensar todo lo que te quitó. Alimentaron a Luz en comidas pequeñas cada hora, su estómago necesitaba tiempo para ajustarse después de tan larga desnutrición. Médico del programa vino para examinarla rápidamente, determinando que estaba severamente desnutrida pero no en peligro inmediato si comenzaba a comer regularmente. Va a necesitar chequeos apropiados, trabajo de sangre, probablemente tratamiento dental, el doctor informó a Gabriel. Pero puede cantar esta noche sin riesgo médico. Fue mientras María estaba haciendo el cabello de Luz que la niña finalmente preguntó la pregunta que había estado quemándose dentro de ella. ¿Y después de esta noche? ¿Después del programa? ¿Qué pasa entonces? Era pregunta que los adultos habían estado discutiendo fuera de su escucha. Gabriel había hablado con servicios sociales, con abogados, con su jefe en la cadena. Luz, Sofía se arrodilló frente a la niña, tomando sus manos. No importa que pase esta noche si ganas, si pierdes, lo que sea no vas a volver a las calles. Te lo prometo. Luz miró buscando engaño, años en calles habiéndole enseñado que las promesas de adultos rara vez significaban algo. ¿Cómo? No tienen que cuidarme. No soy su responsabilidad. Ricardo, que había estado escuchando, habló. Mi esposa y yo tenemos casa grande. Habitaciones vacías desde que nuestros hijos crecieron. Si aceptas, puedes quedarte con nosotros mientras averiguamos todo legalmente, custodia, documentos, todo eso. Luz lo miraba boquiabierta. ¿Por qué harían eso? Ni siquiera me conocen. Ricardo sonrió tristemente. Porque hace 30 años, yo era niño pobre en Venezuela sin perspectivas. Y alguien me dio oportunidad, me enseñó música, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. He esperado toda mi vida para devolver ese favor. Y creo que tal vez seas la razón por la que he estado esperando. Era demasiado. Luz comenzó a llorar de nuevo,
pero estas eran lágrimas diferentes, no de dolor o miedo, sino de esperanza que estaba tan poco familiarizada que dolía. A las 7:30 de la tarde, 30 minutos antes de que la transmisión en vivo comenzara, Luz María Gutiérrez estaba de pie en las alas del escenario luciendo como persona completamente diferente. María había encontrado vestido simple pero hermoso, azul oscuro con encaje blanco, apropiado para edad pero lo suficientemente elegante para televisión. Los zapatos nuevos de Luz, sus primeros zapatos nuevos alguna vez, eran bailarinas negras que seguía mirando con asombro. Su cabello limpio y cortado brillaba bajo las luces del backstage. Pero era la expresión en su rostro lo que era más transformado. Ya no parecía animal asustado listo para huir. Parecía joven. Finalmente parecía su edad. Los otros concursantes la miraban con curiosidad. ¿Quién era esta chica que no había estado en ensayos? Pero nadie cuestionó. No cuando 3 jueces famosos la seguían como padres protectores. ¿Estás nerviosa?, Sofía preguntó, ajustando el vestido de Luz por 10ª vez. Luz asintió. Aterrorizada. Hay cámaras. Y tanta gente. El teatro estaba lleno con 1000 personas. Fuera de eso, 47 millones más estarían viendo en 18 países. Piensa en ello de esta manera, Alejandro aconsejó, agachándose a su nivel. Ahí afuera hay millones de personas que nunca han escuchado tu historia. Que no saben que existen niños como tú, luchando y sobreviviendo en las sombras. Cuando cantes esta noche, no solo estás cantando para ti. Estás cantando para cada niño que alguna vez fue ignorado, cada sueño que alguna vez fue descartado porque la persona soñando no se veía correcta o venía del correcto lugar. Luz procesó eso. Así que es como dar voz a los invisibles. Ricardo sonrió. Exactamente como eso. El programa comenzó. Los primeros 3 concursantes actuaron, todos talentosos, todos pulidos, todos exactamente el tipo de aspirante profesional bien entrenado que típicamente llegaba a esta etapa de competencia. Y entonces, después del primer bloque comercial, Gabriel caminó al escenario con anuncio. Damas y caballeros, esta noche tenemos algo especial. Una concursante de último minuto que nuestros jueces insistieron en incluir. Su nombre es Luz María Gutiérrez, tiene 12 años, y su historia... Bueno, su historia la hace más notable. Cortaron a paquete de vídeo que Gabriel había apresuradamente editado junto metraje de Luz en el teatro esa mañana. Habían obtenido su permiso, por supuesto, sus palabras si canto bien, ¿me darán comida?, reproducidas para audiencia nacional. La cámara capturó su guitarra rota, sus pies descalzos, su obvia desnutrición. Luz María ha vivido en las calles durante 2 años desde que su madre murió, continuó Gabriel. Ha sobrevivido sola, con nada excepto voz que heredó y sueño que se negó a morir. Esta noche, canta no solo por ella misma, sino por cada niño que sociedad ha olvidado. No era explotación, Gabriel, y los jueces habían sido cuidadosos sobre eso. Era simplemente verdad. Y a veces, la verdad era lo más poderoso que podías compartir. Damas y caballeros, por favor denle la bienvenida a Luz María Gutiérrez. Luz caminó al escenario, y la audiencia en vivo inhaló colectivamente. Incluso limpia y bien vestida, era obviamente muy frágil, muy joven, muy vulnerable. Llevaba su guitarra, no la rota, sino una nueva que Alejandro había ordenado corriendo esa tarde, réplica casi exacta del instrumento de su madre pero perfecta, sin daños. Hola, dijo Luz en el micrófono, voz temblando. Mi nombre es Luz. Y voy a cantar Alfonsina y el mar. Hubo murmullos en la audiencia. Era canción difícil, canción emocional, elección extraña para niña tan joven. Pero el momento en que Luz comenzó a tocar, el momento en que esa voz extraordinaria llenó el teatro, cada objeción se evaporó. Ella cantó como había cantado esa mañana, con cada onza de dolor, pérdida y anhelo que había experimentado. Pero había algo más ahora. Había también esperanza. Porque por primera vez en 2 años, Luz María Gutiérrez tenía razón para creer que el mañana podría ser mejor que hoy. Y un sendero solo de penas y silencio llegó /diagonal hasta el fondo oscuro de tu corazón. Cuando terminó, silencio. Y luego, como ola, la audiencia completa se puso de pie. No era simplemente aplauso. Era ovación de pie, personas llorando abiertamente, algunos gritando, todos completamente sobrecogidos por lo que habían presenciado. Los 3 jueces estaban de pie también. Alejandro ni siquiera intentaba esconder sus lágrimas. Sofía estaba sollozando tan fuerte que no podía hablar.
Ricardo tenía mano sobre su corazón, claramente luchando por compostura. Fue Alejandro quien finalmente habló, voz amplificada por micrófono pero apenas funcionando por la emoción. Luz María, acabas de hacer algo que pensé era imposible. Me hiciste sentir esperanza y romperme simultáneamente. Esa actuación no fue simplemente buena. Fue transformadora. Sofía, habiendo encontrado su voz, añadió: Cariño, he trabajado en entretenimiento durante 20 años. He visto las mejores actuaciones del mundo. Y lo que acabas de hacer es memorable. Es el tipo de momento que la gente recordará por resto de sus vidas. Ricardo, siempre el más emocional de los tres, caminó desde mesa de jueces hasta el escenario. Tomó las manos de Luz en las suyas. Luz María, hace 30 años, alguien creyó en mí cuando no había razón para hacerlo. Me dio oportunidad que cambió mi vida. Y esta noche, yo y Alejandro, y Sofía, y todos aquí estamos creyendo en ti. Él hizo pausa. No solo estás pasando a las finales. Ya ganaste. Porque tomaste vida que había tratado de romperte, y la convertiste en algo hermoso. Eso es lo que los verdaderos artistas hacen. La audiencia explotó de nuevo. Luz miraba a Ricardo, lágrimas corriendo por su rostro. ¿De verdad? ¿Realmente lo dices en serio? Ricardo asintió. Cada palabra. Alejandro se unió a ellos en el escenario. Luz, tengo algo para ti. Hizo señal, y el personal del backstage trajo un estuche de guitarra nuevo. Esta era de mi abuela. Ella me la dio cuando tenía tu edad, cuando estaba luchando para llegar a fin de mes y soñaba con ser músico. Me dijo: esta guitarra ha visto pobreza, pero también ha visto triunfo. Toma cuidado de ella, y te llevará a lugares que no puedes imaginar. Punto. Abrió el estuche, revelando guitarra bellamente mantenida, no cara, no ostentosa, pero claramente amada. Ahora te la doy a ti. No porque necesites mejor guitarra, la que tienes ahora es hermosa. Sino porque quiero que tengas algo que represente dónde has estado y dónde vas. Un puente entre pasado y futuro. Luz no podía hablar. Solo podía abrazar la guitarra, abrazar a Ricardo, abrazar a Alejandro, mientras lloraba tan fuerte que todo su pequeño cuerpo se sacudía. Sofía se unió al abrazo, y por momento, en televisión nacional frente a 47 millones de espectadores, 4 personas, 3 superestrellas internacionales y una niña de calle permanecieron juntas en escenario, unidos por música y compasión y creencia compartida de que cada vida importa. La historia explotó. No solo en Argentina, sino internacionalmente. Niña de calle cautiva corazones en Voces de América, titulaban periódicos. De dormir en calles a estrella, la historia de Luz María proclamaban revistas. Vídeo de su actuación se volvió viral, visto más de 200 millones de veces en primera semana. Gente de 18 países estaba compartiendo su historia, llorando por su voz, donando a organizaciones de niños de calle. Pero el impacto real vino en formas más pequeñas, más personales. Niños en situación de calle por toda América Latina vieron historia de Luz y se atrevieron a esperar. Músicos con talento que habían sido rechazados porque no lucían la parte vieron historia de Luz y se atrevieron a intentar de nuevo. Familias que habían pasado junto a niños sin hogar sin verlos realmente comenzaron a realmente mirarlos, realmente verlos como humanos con historias y sueños. Y Luz. Luz se mudó con familia de Ricardo. Se matriculó en escuela privada donde rápidamente probó ser tan inteligente académicamente como era talentosa musicalmente. Comenzó terapia para procesar trauma de años en calles. Y siguió cantando. Ganó Voces de América en las finales 2 semanas después, aunque en ese punto, resultado importaba menos que viaje. Su premio de $100,000, fortuna enorme para alguien que había vivido con nada, fue puesto en fideicomiso para educación, con porción donada a refugio para niños sin hogar en Buenos Aires. Sofía se convirtió en algo así como madrina, visitando regularmente, ayudando con carrera musical que naturalmente floreció después del programa. Alejandro le dio lecciones de guitarra personalmente, enseñando técnicas que había aprendido en décadas de actuación. Y Ricardo y su esposa eventualmente adoptaron formalmente a Luz María, convirtiéndola en miembro legal de su familia. 5 años después, cuando Luz tenía 17 y actuando en estadios por toda América del Sur, dio entrevista donde periodista preguntó sobre esa noche en Voces de América. ¿Qué te hizo decidir entrar a ese teatro? El periodista preguntó. Debiste saber que era arriesgado. Luz,
ahora joven mujer segura que poco se parecía a niña asustada que había sido, pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que tenía dos opciones. Podía seguir siendo invisible, seguir sobreviviendo pero nunca realmente viviendo. O podía arriesgar todo el poco de dignidad que me quedaba, mi orgullo, todo en oportunidad de ser vista. De ser escuchada. Ella sonrió. Y resulta que la gente que más importaba a Alejandro, Sofía, Ricardo, todos los que vieron esa noche no necesitaban que fuera perfecta. Solo necesitaban que fuera real. Y eso fue algo que sabía cómo ser. El periodista presionó. ¿Hay algo que le dirías a tu yo más joven de 12 años? La niña que caminó a ese teatro pidiendo comida. Luz miró por ventana por momento, ojos distantes. Le diría que su voz importa. Que no importa cuánto tiempo el mundo te diga que eres invisible, que eres nada, que no mereces ser vista si tienes algo para decir, algo para cantar, algo para compartir, encuentra forma de hacerlo. Porque en algún lugar, alguien está esperando escuchar exactamente lo que tienes que ofrecer. Hizo pausa. Y le diría que está bien pedir ayuda. Pasé tanto tiempo pensando que tenía que hacer todo sola, que pedir ayuda era debilidad. Pero caminar a ese teatro y decir, si canto bien, ¿me darán comida? Ese fue el acto más valiente de mi vida. Porque reconocí que necesitaba ayuda, y me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, alguien se preocuparía lo suficiente para darla. La entrevista terminó, pero mensaje resonó. Porque Historia de Luz María no era solo sobre niña de calle que se convirtió en estrella. Era sobre valor que toma ser vulnerable. Sobre importancia de ver a los invisibles. Sobre poder de compasión cuando se combina con acción. Era recordatorio de que cada persona que pasas, sin importar cuán pobres, cuán sucias, cuán insignificantes, puedan parecer, lleva dentro de ellas posibilidad infinita. Y a veces, todo lo que necesitan es alguien dispuesto a detenerse, escuchar y decir tú importas. 10 años después de esa noche, Luz María Gutiérrez no solo era una de las cantantes más exitosas en América Latina. Había fundado organización sin fines de lucro llamada Voces de la Calle que proporcionaba educación musical, refugio y servicios de apoyo a niños sin hogar en 5 países. Usaba su fama para llamar atención a crisis de niños de calle, presionaba a gobiernos para mejor financiamiento de servicios sociales, y personalmente mentoreaba a docenas de jóvenes que habían experimentado lo que ella experimentó. En gala para recaudar fondos para su organización, Alejandro, Sofía y Ricardo, ahora padre adoptivo de Luz, estaban todos presentes. Cuando Luz subió al podio para agradecer a todos por su apoyo, ella hizo algo inesperado. Antes de que comience mi actuación esta noche, dijo, quiero compartir algo. Cuando era niña de calle de 12 años, hambrienta y desesperada, caminé al Teatro Municipal en Buenos Aires. Pensé que me expulsarían. En lugar de eso, encontré 3 personas que vieron más allá de mi suciedad, más allá de mi pobreza, más allá de todo lo que sociedad usa para decidir quién importa y quién no. Se volvió hacia los 3. Alejandro, Sofía, Ricardo no solo me dieron comida ese día. Me dieron dignidad. Me dieron esperanza. Me dieron familia. Y me enseñaron lección más importante, que el valor de una persona no viene de su código postal o cuenta bancaria o apariencia. Viene de su humanidad. De su corazón. De su voluntad de levantarse cada día e intentar, no importa cuán difícil sea la vida. Su voz se quebró con emoción. Había noche, años antes de conocerlos, cuando estaba tan hambrienta y tan desesperada que consideré simplemente rendirme. Caminar al río y no regresar. Pero seguí adelante porque mamá me enseñó una canción. Porque música me dio razón para despertar. Y luego ustedes me encontraron, o yo los encontré, y todo cambió. Ella miró a la audiencia llena de Buenos Aires élite, de celebridades, de personas que habían pagado miles para asistir a este evento. Así que les pregunto esta noche, ¿quién está esperando que ustedes los vean? ¿Quién está ahí afuera ahora mismo, invisible, hambrienta de no solo comida sino reconocimiento? ¿Oportunidad? ¿Dignidad? Porque puedo prometerles, alguien está. Probablemente caminarán junto a ellos mañana en su camino al trabajo. Y tienen elección. Pueden caminar por delante, como cientos hicieron conmigo. O pueden detenerse. Pueden ver. Pueden preguntarse, ¿cómo puedo ayudar? Y ese momento, esa elección puede cambiar mundo. La audiencia estaba de pie antes de que terminara de hablar. Y cuando Luz cantó esa noche, cantó gracias a la vida,
la misma canción que había estado cantando cuando Alejandro, Sofía y Ricardo la encontraron 10 años antes. No había ojo seco en casa. Porque su voz, tan pulida y profesional ahora, todavía llevaba eco de niña que había sido. Todavía llevaba dolor de calles, el hambre de supervivencia, la desesperada esperanza de ser vista. Pero también llevaba triunfo. Llevaba prueba de que la bondad humana, cuando se combina con acción, podía literalmente salvar vidas. Llevaba mensaje de que ningún niño es invisible a menos que escojamos no verlos. Y llevaba promesa de que mientras hubiera personas dispuestas a detenerse, escuchar y ayudar, habría esperanza. Después del evento, cuando multitudes se habían ido y era solo Luz y sus 3 mentores, ellos se sentaron juntos como habían hecho 100 veces antes. ¿Sabes lo que pienso sobre? Luz dijo tranquilamente. Pienso en la puerta lateral. La que estaba abierta ese día porque el camión de comida había salido. Si esa puerta hubiera estado cerrada, nunca habría entrado. Y nada de esto habría sucedido. Sofía tomó su mano. Pero entras, cariño. Y nosotros te encontramos. O tú nos encontraste. De cualquier manera, estábamos destinados a ser. Alejandro asintió. Hay proverbio español que mi abuela solía decir, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Tal vez todas las cosas terribles que te pasaron, perder a tu madre, vivir en calles, luchar para sobrevivir, tal vez todas esas líneas torcidas estaban llevándote a ese día, a ese momento, a ese escenario. Ricardo, que había sido callado, finalmente habló. O tal vez no es sobre destino en absoluto. Tal vez es simplemente sobre opciones. Luz eligió ser valiente. Eligió arriesgar rechazo, humillación, cualquier cosa para oportunidad de ser escuchada. Y nosotros elegimos escuchar. Elegimos ver. Elegimos ayudar. Y esas elecciones, las de ella y las nuestras, hicieron toda la diferencia. Luz asintió lentamente. Entonces tal vez esa es historia real. No sobre niña con talento mágico que fue descubierta, sino sobre persona que se atrevió a pedir ayuda, y personas que se atrevieron a darla. Sobre valor tomando muchas formas, el valor de ser vulnerable, y el valor de responder a esa vulnerabilidad con bondad en lugar de indiferencia. Ella sonrió a través de lágrimas. Esa es historia que espero que la gente recuerde. No solo que niña de calle se convirtió en estrella, sino que personas se vieron entre sí. Y esa visión mutua lo cambió todo. Y esa, al final, era la verdadera lección de Luz María Gutiérrez. Que no importa cuán oscuro el mundo parezca, no importa cuán invisible alguien se sienta, siempre hay esperanza. Mientras haya personas dispuestas a detenerse, realmente ver, y extender mano, mientras haya personas con valor de decir ayúdame y personas con compasión de decir te ayudaré, siempre habrá posibilidad de transformación. Siempre habrá oportunidad de cambiar vida. Y a veces, como Luz probó, cambiar solo una vida puede enviar ondas que cambian miles más.